¿Sabes esa sensación de tener un peso en el pecho que no te deja respirar, como si cada inhalación trajera consigo el olor metálico de una guerra que nunca fue la tuya? Viví con ese peso durante 14 años, tantos que llegué a creer que era parte de mi cuerpo. Me llamo Elena Torres, pero en el barrio muchos me conocían como Lena de la Plaza Central porque vendía empanadas junto al kiosco, y por las mañanas, antes de abrir, barría la vereda hasta dejarla perfecta para los vecinos. Nací en una casa de 2 pisos, con paredes de color ocre y un balcón que daba a la plaza. Esa plaza fue mi primer refugio y también el lugar donde aprendí a sonreír para que nadie viera las grietas. Hoy voy a contar algo que durante mucho tiempo guardé como si fuera un secreto inválido. Cómo amar a un soldado cambió mi vida de maneras que nadie imaginaba. Cómo la llave de la casa se convirtió en un presagio y cómo una escoba, un vestido y un dulce que vendía en la esquina aparecieron luego como piezas de una verdad que no podía seguir ocultándose. Antes de seguir, dime en los comentarios de qué ciudad me ves y si puedes suscribirte al canal. Cada suscripción es una mano amiga para quien no sabe a quién contarle lo que le pasa. Si te quedas hasta el final, te prometo que entenderás por qué decidí denunciar, cómo fue el proceso y cómo logré reconstruir mi vida paso a paso. La historia que te voy a contar no es solamente mía, es la de muchas que se quedan en silencio. Crecí en una familia que para el mundo parecía normal. Mi infancia tuvo un olor a pan recién horneado, a barro después de la lluvia y a pasto cortado en la plaza. Mis padres, Rosario y Manuel, trabajaban desde que eran jóvenes. Mi madre cuidaba una pensión y mi padre reparaba bicicletas en la calle principal. Tenía una hermana menor, Inés, con quien jugaba delante de la puerta y escondíamos los caracoles que encontrábamos en el jardín. Mi casa siempre tuvo una escoba apoyada en la cocina, la misma escoba que yo usé durante años. Para los vecinos era una cosa corriente, para mí era el marcador de los momentos en que todo se quedaba en silencio. Desde chica aprendí a observar rostros, la mirada cansada de mi madre al final del día, la sonrisa franca de mi padre al recibir una propina, la cara de orgullo de la vecina Marta cuando le llevábamos empanadas. A los 15 años conocí a Javier, un hombre de mirada profunda y manos ásperas, veterano de Fuerzas Armadas, que decía que había visto cosas que era mejor no contar. Al inicio parecía protector y cariñoso, traía historias de lugares lejanos y prometía un futuro mejor lejos de la pensión donde vivía mi familia. Me iba a la escuela con el uniforme limpio y la mochila colgando, y aunque la mochila pesara de libros, mi corazón pesaba de expectativas. Mis recuerdos de infancia están llenos de sabores y sonidos, el silbido de la olla del mercado, la textura rugosa de la madera del banco de la plaza, la risa de los niños jugando a la pelota. Esos recuerdos de normalidad contrastan con la sombra que poco a poco fue entrando en mi vida. Javier llegó como un vendaval y se quedó como una tormenta persistente. Dejó de ser el hombre que contaba batallas para convertirse en alguien que tomaba decisiones por mí y por la casa. Al principio sus órdenes venían camufladas de amor. «Quiero lo mejor para ti», decía, y yo, agradecida por la atención, le creía. Con el tiempo su voz se volvió cortante y llena de silencios que dolían más que los gritos. Empezaron las noches en que la llave rechinaba al girar y mi cuerpo se ponía en alerta antes de que la puerta se cerrara. Empecé a aprender los sonidos, el paso pesado en la escalera, la cerradura que mordía el metal, el raspado de las botas en el empedrado. Una vez, mientras barría la vereda, pensé que la escoba sabía más de mí que cualquier vecino. La escoba escuchaba mis pensamientos y no decía nada. Sentía el olor a pólvora en la ropa de Javier, un olor que me recordaba a las historias que contaba, pero que ahora me parecía amenazante. La dinámica cambió cuando llegamos a vivir juntos. Pasé de ser la novia a ser la esposa que debía ajustarse a horarios, a reglas implícitas y a una vigilancia constante. Lo que empezó como discusiones se fue transformando en una estructura de miedo cotidiano. La primera vez que me empujó fue en la cocina, una tarde de lluvia. Estaba cortando cebollas y el sonido del agua en la ventana me tranquilizaba.
No recuerdo bien por qué comenzó la discusión. Tal vez fue un comentario sin importancia que le molestó, tal vez fue la acumulación de silencios. Lo que sí recuerdo con claridad es el frío de la baldosa bajo mi pie, el olor a aceite caliente que se mezcló con el olor acre de la tensión, y el golpe seco del cuerpo contra el gabinete. Me quedó un moretón en la cadera, y al mirarme al espejo noté cómo el hematoma cambiaba de color como si el dolor quisiera dejar constancia. En ese momento no supe cómo nombrarlo. Hubo una frase suya que se quedó pegada en mi oído. Si no fuera por mí, estarías perdida. Contesté con un hilo de voz. No es eso, pero no supe detener su ira. La escena fue breve, pero dejó una sombra que creció con el tiempo. Guardé la ropa manchada en una bolsa y la escondí en el fondo del armario, porque pensaba que las marcas podían desaparecer con el tiempo y que si las escondía, la vida seguiría como antes. Esa noche la plaza estaba vacía y el único sonido era un perro que ladraba a lo lejos. Me tapé la cara con la almohada y conté las grietas del techo para no escuchar mis propias respiraciones. Con los años la violencia escaló en formas que no siempre eran visibles. Hubo gritos, palabras que herían más que los golpes y actos que me dejaban aislada. Mis amigos se fueron corriendo de la situación porque no sabían cómo ayudar o porque temían las consecuencias. Mi madre, Rosario, miraba desde la cocina con los ojos húmedos pero no decía nada. A veces pensé que su silencio era por miedo, otras veces por vergüenza. En la escuela, mis compañeros notaron cambios sutiles. Llegaba tarde, con la ropa arrugada, mirando al suelo. La profesora Marta fue la primera persona fuera del círculo íntimo que sospechó que algo iba mal. En la oficina donde vendía empanadas, el señor Pedro me ofrecía palabras de aliento y me dejaba tomar un vaso de agua cuando llegaba con las manos temblando. Menciono a Marta, a Pedro y a mi madre Rosario porque cada uno tuvo un gesto que más tarde ayudaría a armar el rompecabezas de mi vida. La soledad era espesa y parecía invencible. Había noches en que me preguntaba si estaba exagerando, si mis recuerdos no eran una mezcla de miedo y culpa. Empecé a llevar una pequeña libreta escondida donde anotaba fechas, palabras y pequeñas verdades, porque sentí que si perdía la memoria de lo sucedido, perdería también la posibilidad de probarlo. Una tarde de noviembre, cuando mi hijo Mateo tenía 8 años, pasó algo que rompió la delgada costura que mantenía mi silencio. Mateo volvió de la escuela con el jersey manchado de barro y una mirada asustada. «Mamá», me dijo al entrar, «papá me gritó y me dijo que era inútil». Sentí que el aire se me iba. Habían testigos, había una grieta abierta en el velo que me cubría. Recuerdo el olor de la cartilla escolar que Mateo sostenía en la mano, la textura del papel bajo sus dedos y la forma en que su voz se quebraba. Esa noche, sentada en la cocina, hablé por primera vez con la profesora Marta, y la conversación cambió todo. Fue lenta, con silencios, con palabras medidas, una de esas conversaciones de las que sale un plan. Ella me preguntó sin prisa, «¿Está todo bien en casa, Elena?», y en ese instante una puerta que llevaba años cerrada se entreabrió. Le conté pequeñas partes, atadas con cuidado, como si desarmara una frase para que no se rompiera en pedazos. Marta escuchó y dijo que no estaba sola, que existían protocolos, que había una línea telefónica, que había un refugio. Me dio un número de asistente social y una mirada que me sostuvo. Fue ella quien me habló de la posibilidad de documentar los hechos, de guardar ropa con signos, de tomar fotos de los hematomas y de pedir una pericia médica. En aquel diálogo con Marta hicimos un pacto verbal de verdad y protección. «Si me das permiso», dijo, «llamo a la trabajadora social y ella te orienta». Respondí con un susurro, «Sí, por favor». Y por primera vez sentí que alguien creía lo que yo decía. Diseñamos un plan que parecía sencillo en papel y terrorífico en la práctica. Decidimos que había que obtener pruebas sin poner en riesgo a Mateo ni a mí. Marta me enseñó a contar sin ruido, a señalar fechas en la libreta, a guardar una prenda vieja con fibras rotas que podía mostrar como evidencia. Además, acordamos que ella observaría y registraría cualquier señal mientras el colegio no supiera del plan para evitar represalias. Durante semanas ensayamos conversaciones, miradas, señales. Preparé un bolso con documentos y algunos billetes escondidos. La llave de la casa la dejé en un cajón que solo yo abría.
La noche del plan, mi corazón latía con violencia. Sentí el olor a humedad de la habitación, el roce de la tela del vestido que llevaba, el frescor del azulejo bajo mis pies. Mateo dormía en su cuarto y su respiración pausada era la medida de mi temblor. Javier llegó tarde, con olor a alcohol y gasolina, y aquel olor me dio náuseas. Me acerqué con el bolso como si fuera a la tienda. Con voz tranquila dije, voy a visitar a la mamá de la plaza mañana. Él me miró con esa mezcla de desdén y sospecha que conocía bien. No te vayas sola, dijo, y yo contesté, no voy sola, porque ya no iba a mentirle sobre mis pasos. En el momento preciso, cuando la discusión comenzó, la profesora Marta apareció inesperadamente como había prometido, y con ella vino la trabajadora social Silvia. A partir de ahí, los diálogos entre ellos y conmigo fueron breves, cortantes y efectivos. «Policía», dijo Silvia por teléfono, y de pronto la casa se llenó de pasos que no eran los de Javier. Recuerdo la noche del flagrante con una intensidad sensorial que no ha desaparecido. La cocina olía a café frío y las ventanas tenían gotitas de lluvia que dibujaban caminos. En la sala, Javier insistía en que yo saliera. Se puso agresivo y levantó la voz. Fue entonces que Marta, con voz firme, dijo claramente, «Esto se terminó. Elena merece vivir sin miedo». Javier respondió con insultos, y yo estaba dividido entre el miedo y una especie de alivio absoluto. La escena tuvo diálogos y tensión como en una obra. Javier gritó, «Nadie me manda en mi casa», y Marta respondió, «Nadie tiene derecho a herirla». La trabajadora Silvia llamó a la policía y pronto llegaron 2 agentes encabezados por el comisario Sánchez. Hubo un procedimiento, nos pidieron calma, nos separaron y me llevaron a declarar en una sala con luz blanda. En la intervención participaron varios actores que nombraré porque cada uno cumplió un rol crucial. La profesora Marta proporcionó un testimonio escrito. La trabajadora social Silvia elaboró un informe psicosocial. El comisario Sánchez coordinó la detención en el momento justo. Y la vecina Ana ayudó al niño hasta que llegó el coche de protección. Cada uno hizo una acción concreta y visible. Recogieron la ropa con posibles marcas, tomaron fotografías de los hematomas y me llevaron al hospital para un examen médico. En esa sala fría, con olor a desinfectante, el doctor Ruiz hizo la pericia y dejó constancia de las lesiones. Las sensaciones fueron intensas, la luz blanca que quemaba los párpados, el roce frío del estetoscopio, el eco de pasos en el pasillo, el papel crujiente de los formularios, la voz baja de la enfermera que me indicó cómo relatar los hechos. Los procedimientos legales siguientes a la detención fueron ordenados y para mí también abrumadores. Me explicaron sobre la denuncia, el atestado policial, la pericia médica y la protección judicial. Hubo palabras que se volvieron comunes en mi boca: testimonio, pericia, denuncia, orden de alejamiento. En términos prácticos, la denuncia implica el relato detallado de los hechos, la toma de muestras y las declaraciones ante el fiscal. La pericia médica documenta las lesiones y establece relación de causalidad con los hechos denunciados. La orden de alejamiento se solicita para asegurar que el agresor no se acerque a la víctima y a sus hijos durante el proceso. El primer día en la comisaría, redacté mi testimonio con voz temblorosa y luego, en la unidad de atención, conocí a la asistente social Clara, que me orientó sobre el refugio disponible. Fue un proceso con técnicos y protocolos, y aunque la fría formalidad de los trámites me dejaba vacía, pude apreciar la contención profesional que se ofrecía. Todo era burocracia y cuidado en partes iguales. El juez a cargo, la jueza María Ortega, ordenó una medida cautelar y la prisión preventiva para Javier mientras realizaban las averiguaciones. La primera audiencia fue rápida. El fiscal expuso los hechos, el abogado defensor intentó matizar y la jueza dictó medidas para protegerme. Recordé en esa audiencia la voz grave de la jueza diciendo: «La protección de la víctima es prioritaria», y sentí una especie de alivio que no se parece a la alegría, más a un peso que se aligera. Aún así, el proceso judicial tiene plazos y recovecos. Hubo peritajes psicológicos, audiencias
instancias de conciliación a las que no accedí porque el daño no es objeto de acuerdos, y varios testimonios. Se me explicó en lenguaje claro que una sentencia puede demorar y que durante ese tiempo existen recursos de protección. En el aspecto técnico, la pericia psiquiátrica Javier buscó establecer su estado mental y los posibles efectos del trastorno de estrés postraumático derivado del servicio militar. Esa pericia no exculpa conductas de violencia, pero sí aporta contexto que la justicia debe valorar para la pena y las medidas de rehabilitación. Mientras tanto, en lo cotidiano, mi vida comenzó a reconstruirse con pequeñas victorias. Pasé un tiempo en el refugio municipal coordinado por la ONG Manos Abiertas, donde me recibieron con una taza de té caliente, una manta y una habitación compartida con otras mujeres que también habían pasado por el horror. En el refugio conocí a Rosa, una mujer mayor que cocinaba con canciones antiguas, y a Laura, que era madre soltera y me dio consejos sobre trámites laborales. Con el apoyo de la trabajadora social Clara y la terapeuta Anaís, empecé psicoterapia. Las sesiones eran lentas, dolorosas y liberadoras. Aprendí a nombrar las emociones, a identificar los patrones de control y a entender que mi supervivencia no tenía que ser un tema de vergüenza. Con el tiempo, obtuve una beca para un curso de repostería que me permitió abrir de nuevo un pequeño puesto en la plaza. Era un proceso con pasos cortos: sacar el certificado del curso, buscar microcrédito, comprar una vitrina. Fueron momentos de olor dulce a masa horneada, manos cubiertas de harina y la risa de los clientes que iban llegando. La vida cotidiana volvió a tener texturas agradables, el tacto cálido de la taza en mis manos, la luz del amanecer sobre el mostrador, la voz amable de la señora Carmen que compraba una empanada cada martes. La sentencia llegó un año después. Javier fue condenado a una pena que incluyó evaluación psiquiátrica obligatoria, tratamiento psicológico y una condena privativa de libertad. La jueza, María Ortega, fundamentó la decisión en los testimonios, en la pericia médica y en el riesgo a la supervivencia mía y de Mateo. La decisión no borró los años vividos, pero fue una pieza de justicia que permitió cerrar un capítulo. Durante el juicio hicieron acto de presencia varios personajes que nombraré porque sus acciones fueron decisivas. La profesora Marta dio su testimonio sobre mi estado anímico en el colegio. La trabajadora social Silvia aportó el informe psicosocial. El doctor Ruiz compareció con su pericia médica. La vecina Ana relató episodios de ruido y discusiones en la casa. Y el comisario Sánchez explicó la secuencia de la detención. Cada uno aportó una parte, y al final la suma de esos relatos construyó la narrativa que la justicia necesitaba. La reconstrucción fue un camino con tropezones y pequeñas epifanías. Aprendí a poner límites, a confiar de nuevo, a reír sin medir la intensidad. Con la ayuda de la ONG y de la profesora Marta, conseguí un contrato para dar clases de repostería a jóvenes en riesgo en el centro comunitario. Me sentía útil y a la vez frágil. Cada nuevo afecto lo recibía con cuidado, como una planta joven que necesita luz y riego. La terapia fue clave. En las sesiones con Anaís trabajamos desde técnicas de respiración hasta la reconstrucción de una narrativa propia que no empezara por el silencio ni terminara en la culpa. Escribí mi historia en la libreta que había guardado durante años, y la primera vez que la leí en voz alta, en una reunión de apoyo, sentí que mi voz pertenecía a algo más grande que mi miedo. Un epílogo necesario para contar la verdad en tiempo. Un mes después de la salida del juzgado, vivía en el refugio con Mateo. Y empezaba a planear la mudanza a un piso tutelado. Me acuerdo de la claridad del cielo una mañana de enero, de la sensación de la llave nueva en mis manos, y de cómo esa llave no me hacía temer sino pensar en puertas que se abrían. Sentía el alivio de poder cerrar los ojos sin escuchar pasos que no eran míos. A los 3 meses, ya con el alta del refugio, había encontrado un pequeño alquiler cerca de la plaza. La adaptación fue lenta, con noches de insomnio, pero con días donde mi sonrisa venía sin esfuerzo. Empecé a trabajar de nuevo en el puesto de empanadas por las mañanas y por las tardes daba clases en el centro comunitario. A los 6 meses, la vida tenía un ritmo propio. Mateo estaba inscrito en un club de fútbol, yo tenía clientela fija y participaba en reuniones de apoyo para otras mujeres. La relación con mi madre se fue recomponiendo y poco a poco fuimos hablando de los años pasados con menos lágrimas y más proyectos de futuro. En esas primeras etapas construí rituales que me sostuvieron:
una caminata cada mañana por la plaza, escribir 3 cosas por las que estaba agradecida y una reunión semanal con un grupo de mujeres que compartían su proceso. Hoy, años después, dedico parte de mi tiempo a acompañar a mujeres que están en procesos similares. Trabajo con la ONG Manos Abiertas para dar talleres de empoderamiento y técnicas prácticas para documentar situaciones de violencia. Además, colaboro con la escuela donde conocí a la profesora Marta para capacitar a docentes en la detección de signos de abuso y en protocolos de actuación. A nivel legal, participé en campañas locales para agilizar medidas de protección y para que el acceso a refugios sea más sencillo. La memoria de lo vivido sigue presente, pero ya no es una cadena. Es un mapa que utilizo para ayudar a otras. La casa ocre en la que viví quedó atrás, y la escoba, que una vez fue símbolo de silencio, ahora está en mi cocina como un objeto que recuerda lo que ya no soy. A veces vuelvo a la plaza y me siento en el mismo banco donde me sentaba de joven. Miro a la gente pasar, huelo el pan recién hecho y pienso que la libertad tiene el olor de la tierra mojada después de la lluvia. Si estás pasando por algo parecido, quiero que sepas que no es culpa tuya. Hay caminos de salida y manos dispuestas a ayudarte. Busca una persona de confianza, habla con un profesional, guarda pruebas si puedes hacerlo con seguridad y si puedes, escribe lo que ocurre. El testimonio es una herramienta poderosa y compartirlo con gente que cree en ti cambia todo. Si esta historia tocó algo en tu pecho, escribe en los comentarios de dónde nos ves y una palabra que describa lo que sentiste. Únete a la comunidad del canal suscribiéndote y compartiendo este video con alguien que pueda necesitar escucharlo. En la descripción encontrarás enlaces de ayuda, números de atención y organizaciones que pueden asesorarte. Mi último recuerdo para ti es una imagen. La libertad tiene el olor de la tierra mojada y la textura de una mano que se tiende para ayudarte a levantarte.